7:10. Manuel, buen día. Ciro, por la mañana, buenos días a todos en Grupo Fórmula, Leo. Bueno, pues vamos directo. Está en la línea el ministro de la Suprema Corte, Juan Luis González Alcántara, quien el lunes presentó un proyecto que, según se informó ayer, será discutido el martes. Va a ser discutido y quizá resuelto, votado el mismo martes por el Pleno de la Suprema Corte, Manuel. Es correcto, Ciro, y ya está precisamente listo pues para poder platicar con él, con el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Está listo para poder conversar esta mañana contigo, Ciro, y con el auditorio. Saludamos, ministro, gusto en saludarlo. Buen día. Buenos días, don Ciro. ¿Cómo está, Manuel Feregrino? Muy buenos días, ministro. Día. Muchas gracias. Ministro, ¿hay espacio para que la Suprema Corte discuta y eventualmente vote el proyecto que dio a conocer el lunes? ¿Hay espacio? En términos generales, absolutamente. El Senado de la República, a través de su presidente, solicitó que se le diera una atención prioritaria a este asunto. Nosotros presentamos la versión pública en términos generales para que la opinión se manifestara, los ministros conocieran, nos enriquecieran el proyecto para cerrar totalmente el primer borrador que se distribuye. Hicimos pública la información para que la opinión pública, en términos generales, los abogados, los jueces, los magistrados, los legisladores conocieran cuál era mi posición en torno a esto. Tenemos la posibilidad, o teníamos la posibilidad de haberlo discutido esta misma semana, pero preferimos darnos unos días más de los que normalmente se otorgan en estos casos para verlo la próxima semana. Los ministros dicen que es un proyecto muy grande en términos generales, casi 200 hojas, 400 páginas, no llega tanto, pero nos señalan muy claramente que quieren estudiarlo y analizarlo. Nosotros les decimos que desde el mes de febrero de este año conocimos la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hemos venido estudiando, todos, absolutamente todos hemos participado en discusiones, unos pronunciándose a favor de una parte, otros en contra, otros a favor totalmente, y ya conocemos el contenido en términos generales que es cuestionado. Aquí se trata de una promoción que presentan los partidos políticos. Como se recordará, desde hace tiempo ya se les da a ellos la posibilidad de acudir en una acción de inconstitucionalidad. Hay quien ha dicho que no son posibles estas cosas. Nosotros decimos que sí, porque no estamos ante un amparo, como erróneamente se ha manifestado en algunos medios, sino que estamos en presencia de una acción de inconstitucionalidad. Y la ley reglamentaria establece muy claramente, precisa la posibilidad de que las minorías parlamentarias acudan en esta vía a cuestionar, a pedir que sea revisada su constitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos en tiempo, hay un ánimo interesante, veremos que habrá posiciones que no estén de acuerdo con todo el proyecto, a lo mejor hay algunos ministros que aportan y enriquecen el proyecto con sus puntos de vista. Yo lo que pretendí en términos generales es no meterme a analizar la parte correspondiente a los ministros por una razón muy sencilla. Nosotros debemos ser deferentes hacia el Congreso que ha pasado una legislación y en este caso se ha criticado que somos juez y parte, que queremos conservar nuestros privilegios en términos generales. No se trata de eso. Yo creo que la mayoría de los ministros está de acuerdo en que presentaremos una renuncia, unos ya lo hicieron, otros lo haremos en los próximos días o horas quizás. Sí. Y pues aceptamos la posibilidad de que mediante la elección se elijan a los que serán y a las que serán las próximas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una versión más recortada que volvemos y regresamos a los 9 integrantes, 5 mujeres y 4 hombres, que esperamos que tengan la camiseta puesta y busquen otorgarle a la población la justicia que se merece. Ministro, ¿escuchó usted las reacciones? ¿Escuchó, leyó, supo de las reacciones de la presidenta de la República, del gobierno de la República, de los legisladores de la mayoría de Morena, diciendo no nos vamos a detener?
En términos generales, yo creo que No nos existe vamos a detener. Estamos hablando del Poder Ejecutivo y de el Poder la Ejecutivo mayoría calificada del Poder Legislativo. Legislativo. Nosotros sentimos, y eso es algo que no solamente yo lo he dicho, lo ha dicho con mucha contundencia los legisladores, estamos frente a lo que puede ser una de las peores crisis constitucionales del país. Nosotros sabemos que cuando hay esa colisión de poderes entre el Ejecutivo, conjuntamente con el Legislativo y el Judicial, el poder que más pierde en cualquier parte del mundo es el Poder Judicial, porque es la rama más débil de esta trilogía de poderes que existe en el mundo. Además de esto, nosotros lo que proponemos es un punto intermedio, o sea, revisar con detalle los procesos de selección. Nosotros cambiamos el modelo de impartición de justicia en la materia federal, principalmente hace casi en 1994. ¿Qué es lo que se avaló? ¿Qué es lo que se buscó? ¿Qué es lo que se consensó? La capacitación, la preparación, la selección de los jueces y magistrados federales. Esta renovación en términos generales de la forma de seleccionar a los funcionarios rompió con un precedente que antes cada ministro escogía a quien quería poner como juez y magistrado, y era una cuota, era un reparto, no había ningún concurso de mérito, era mucho el estilo de que tú eres de Oaxaca, te pongo a ti de Oaxaca, el grupo Chiapas, que abarcaba una serie muy grande dentro del Poder Judicial. Se rompió con eso. Y entonces nosotros en el Poder Judicial Federal se estableció una escuela judicial para que las gentes que tuvieran la preparación dentro de la academia pudieran avanzar. En este caso, cuando el presidente de la República dice que pues la elección de jueces y magistrados va. Nosotros sabemos que tienen el poder en términos generales porque tienen la mayoría en el Congreso que el Tribunal Electoral les concedió para que pudieran tener esa representación. Pero aquí está de por medio el pueblo y la administración de justicia. Las instituciones que conocen de estos cambios en donde se pretende elegir por tómbola o por elección, por popularidad, no es el mejor procedimiento. Y eso lo dijo el mismo ministro Saldívar hace menos de un año. Sí, lo ha dicho. Ahora, nada más déjeme regresar a ese punto. Cuando dice usted, sabemos que tienen el poder, ¿qué significa eso? El poder para no tomar, no obedecer una decisión de la Suprema Corte de Justicia. Eso es, sabemos que tienen el poder. Sí. La votación que tuvimos, la votación que nosotros vimos es para elegir a la presidenta. Y se dice, dentro de esa plataforma nosotros buscábamos el cambio y la elección de jueces y magistrados. Si usted le pregunta a la población cómo se elige, cuáles son las funciones de un juez y un magistrado, mayoritariamente no conocen la materia. Yo lo he dicho y lo sostuve en el Congreso ante los propios legisladores, que esto obedecía pues a un interés por descabezar al Poder Judicial Federal y principalmente la molestia que había con relación a los ministros. Tienen el poder, pueden cambiarlo, pero las consecuencias que van a tener, las consecuencias de cambiar de la noche a la mañana toda la forma en que se van a elegir a los jueces y magistrados, eso va a repercutir en materia económica, eso no lo podemos Pues negar. para allá parece que vamos. Perdón, tenemos que hacer un corte nacional, nos esperaría un par de minutos y continuar, pero ministro, parece que para allá vamos, si es que en la sesión del martes, y yo le quiero preguntar si el martes no será demasiado tarde, ahora le pregunto por qué, si en la sesión del martes una mayoría de ministros, 8 ministros, votaran en favor del proyecto que usted presentó. Del otro lado están diciendo, vamos a ver cómo actúan, no nos importa, sí habrá elección de jueces y de magistrados. Y eso, desde este lado, ministro, lo vemos como pues sería el final de la Suprema Corte de Justicia. Si nos permite, hacemos una pausa y regresamos con ese tema. Hacemos pausa y seguimos conversando con el ministro González Alcántara. Anímate. Sigue la conversación. Seguimos conversando con el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Juan Luis González Alcántara. Manuel.
Preguntarle, Ciro, al ministro precisamente, ¿quién puede decirle que no, ministro, a una Suprema Corte de Justicia de la Nación el martes o miércoles de la próxima semana, si es que su proyecto de dictamen tiene la mayoría de 8 votos contra 3? ¿Quién le puede decir que no a la mayoría de la Corte? Antes de eso, quisiera yo dar respuesta a la pregunta que me hacía Ciro. Sí. La presidenta de la República dijo muy claramente que habría que esperar a que voten y está pidiendo que se vote. Así es. ¿Quién? Ahora, la respuesta a esa pregunta en el sentido de quién podría decir que no o qué podrían decir las personas, pues yo creo que el pueblo de México tendría que decidir si se vota o no se vota. Tenemos muchas formas de saber si la aceptación de la votación, que la supone que va a ser favorable en términos generales, pues es una aventura, es un prejuicio. Yo creo que en términos claros está el proyecto, favorece algunas cuestiones que fueron aprobadas claramente por los legisladores, otras que dudamos que deban de pasar. Aquí la parte más importante es la discusión que se va a dar. No creo que toda la votación de los ministros sea en automático. Habrá votos disidentes, habrá quien explique sus razones para estar de acuerdo en la procedencia en términos generales. Habrá quien discuta que no se trata de una cuestión de carácter electoral. Pero una cosa más importante, esta reforma que se planteó en términos claros en el Congreso mexicano, en las cámaras de diputados y senadores, iniciándose con la parte del Senado, era con el fin de detener la posibilidad de que se revisaran las reformas constitucionales. Y claramente se señala que los asuntos que se encuentran en trámite no se les va a aplicar esa reforma constitucional. Así es que si la Cámara de Diputados, los 500 diputados, deciden avalar la propuesta que les llegó del Senado de la República, no se aplicaría en este caso concreto, en este asunto. No se aplicaría. El martes no sería demasiado tarde. No sería demasiado tarde por una razón muy sencilla, porque está muy claro en la iniciativa. Ahora, sabemos que tiene la fuerza, la capacidad de presentar una nueva iniciativa, pero estamos hablando de la forma en que nos está observando el mundo, de la crisis constitucional en la que nos están orillando. Si dicen, no voy a cumplir la resolución, como lo han señalado algunos líderes dentro de la Cámara de Diputados y del Senado, creo que han adelantado la posibilidad de que sea o pudiera ser adversa en alguna parte esta resolución. Esta resolución pretende reflexionar sobre la trascendencia que tiene de dejar sin poder judicial al país y transformarles y entregarles un nuevo poder judicial con una capacitación totalmente distinta. El pretender que por el solo hecho de haber pasado por una escuela de derecho de las 1.200 que hay en el país, claro, ya se es suficientemente consciente para poder impartir justicia, no creo que sea lo que nuestra sociedad merezca. El trámite del asunto ya se terminó y está en estudio. Nosotros lo analizaremos con toda responsabilidad el próximo martes. Yo creo que no si estoy entendiendo bien su fraseo, dice la trascendencia de dejar sin poder judicial al país. Eso, y sé que es una hipótesis, eso podría ocurrir la tarde del martes, eso podría ocurrir el miércoles, la próxima semana, en caso de que el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo no tomen en cuenta la votación del Pleno de Ministros, que vamos a esperar, vamos a ver cómo votan, vamos a ver si votan en favor de su proyecto, pero conociendo la opinión de los 8 ministros de la Corte, uno podría pensar, insisto, es una conjetura, que pueden aprobar su proyecto, ministro. Y en caso de que lo voten, entonces la trascendencia sería, y no sea acatado, sería dejar al país sin poder judicial. ¿Estoy entendiendo sus palabras? Sí, señor. Sin una Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque el Poder Judicial, hay que recordarlo, claro, se divide en 2 partes, el federal y el local. El Poder Judicial del Foro Común es una cosa que se plantea desde hace 200 años con la Constitución del 24, esa división de poderes. Nosotros nos constituimos en un Estado federal, en un Estado laico, en un Estado republicano, y somos una nación que aspira al concepto de la democracia. Si no se acata una resolución de la Corte,
pues el pueblo, en términos generales, sabrá que pues, no cuenta con una Suprema Corte de Justicia y que las resoluciones son para colgarse o para archivarse o para guardarse. Yo creo que nadie en este país querrá que haya una resolución que de antemano se diga no se va a cumplir. Ni en los peores tiempos. Sí. Preguntarle ahora, ministro, simplemente darle una respuesta al ministro Saldívar, porque insiste una y otra vez que unos y otros de ustedes están impedidos de poder participar en una discusión como esta, porque en algunas manifestaciones a favor o en contra han participado. ¿Están impedidos o no, ministro? Desde luego que no. Desde luego que no. Nuestras opiniones, nuestras creencias, nuestros precedentes nos podrían vincular en términos generales, pero no, en las acciones no existe el impedimento. Los impedimentos que aparecen en la ley de amparo son muy claros para casos precisos, de parientes, de familiares, de amigos, en donde uno haya sido el abogado en la parte, pero en este caso para nada. Nosotros hemos manifestado, como él manifestó, y muchos ministros han manifestado su apoyo a la reforma judicial, otros hemos estado en desacuerdo. Existe una libertad de expresión a la que todos debemos de honrar y respetar. El que no esté uno de acuerdo no quiere decir que tenga uno la razón. El que apoye uno tampoco quiere decir que tenga uno la razón. La razón tiene por otras explicaciones. Y el pretender que porque asistía a una marcha con una cachuchita, etcétera, es buscar criticar ciertas posiciones. Yo fui, participé, lo reconocí, sorprendió que un ministro de la Corte fuera. El presidente Andrés Manuel López Obrador, antes de la marcha que se anunció, dijo: y reto a los señores ministros a que salgan a tomar el sol. Así es. Era el reto, y fui el primero, y fui muy señalado y muy criticado, pero también fui acompañando y respaldando una posición que había con relación a la defensa de los fideicomisos que había en el Poder Judicial, que tenían un fin perfectamente legítimo y estaba dentro del marco jurídico. El que me hayan visto en otras manifestaciones acompañando a los trabajadores, pues es una forma de manifestarnos, ¿no? Correcto. Ministro, ¿presentó usted ya su renuncia? No. ¿Usted todavía no la ha presentado? Todavía no la he presentado. Hoy decidiré si la presento o no la presento. Oiga, y finalmente su opinión, porque ¿Qué dice opinión la presidenta... le merece lo que se dice que están tomando estas acciones para defender sus privilegios o, como dijo la presidenta Sheinbaum, para retirarse con un montón de dinero? Mire, el ministro Arturo Saldívar se fue con la pensión más elevada que se ha dado en los últimos años. Los ministros que cumplían con un requisito y que era una prestación que había en el momento de ingresar es lo que la ley establecía. Si la presidenta considera que las cantidades que se nos aportarían sería lo que estamos defendiendo, yo creo que está equivocado. Por eso mismo no he decidido si presento o no presento mi renuncia. Hay una campaña en términos generales, y la ha habido durante los últimos 5 o 6 años, en donde se señala a todos los ministros que incluían a los anteriores, a los que se han ido, que los incluía con ciertas prestaciones, nada comparado con lo que recibe el director del Banco de México, de Nacional Financiera, del Banco Banobras y una serie de entidades de este país. Nada comparado con lo que nos cuesta mantener a Palacio Nacional para que viva una sola persona. Nada comparado con las prestaciones que tienen los funcionarios, los altos funcionarios. Pues sí. Cuando se elevan los salarios de los funcionarios, pues es lo que se les paga por la prestación y la dedicación. Y una de las finalidades que había, y lo insistimos siempre, es una prestación de conocer. Buscar el retiro. Pues sí, muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias por sus respuestas. Atentos a su decisión de si renuncio o no, y muy, muy atentos a lo que ocurre el jueves allá en el Pleno de la Corte. Gracias, Juan Luis. Muchas gracias. Felicidades, un gran gusto, y siempre estamos atentos. Gracias. Buen día, ministro. Juan Luis González Alcántara. 7:35, hacemos pausa.